un soldado contándole a todos los trabajadores. Míralas. Te voy a preguntar de todas maneras. Bienvenidos a la entrevista en línea en este viernes 29 de octubre de 2010. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les recuerdo que pueden enviar sus comentarios a través del chat que está habilitado, el correo electrónico o seguirnos en Facebook. Saludos a los cibernautas que nos ven a través del www.laprensagráfica.com y también a nuestros televidentes que están con nosotros a las 9 de la noche en CCTV, canal 25 y 95 en cable. De igual forma, un abrazo a nuestros compatriotas que nos sintonizan por Uniglobe en Canal 28 Houston, en Texas. Con nuestro invitado este viernes queremos explorar algunos temas como la convención del próximo domingo, las recientes declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en el país, Mari Carmen Aponte, la relación de la izquierda con el sector empresarial del país y otros temas. Vamos a ver si la hora nos alcanza. Está con nosotros en nuestros estudios Sigfrido Reyes, él es vicepresidente de la Asamblea Legislativa y diputado por el partido en el gobierno FMLN. Diputado, un gusto, buenos días. Gracias, William, por invitarme a este tan interesante programa. Un saludo a esta amplia audiencia que tiene esta entrevista, no solamente en nuestro país, sino que gracias al Internet en muchas regiones del mundo. Claro. Es un placer estar acá. Bueno, muy gentil nuevamente. Para comenzar, hay varios temas. Hay uno de suma actualidad, diputado Reyes, y tiene que ver con las protestas que en este momento están en desarrollo en nuestro país de parte de la Asociación de Empresarios de Autobuses AEAS. Alrededor de esto entiendo que se han agrupado otras gremiales también, pero en este momento hay buses que están que han paralizado sus actividades, o algunos están concentrados en diferentes puntos de la periferia de la capital. El intento que tienen es marchar hacia Casa Presidencial. Pero bueno, en el fondo de todo esto lo que hay es la necesidad que ellos tienen supuestamente de que se les incremente, algunos dicen 5 centavos en el pasaje del bus, otros sugieren 10 y hay otros que sugieren que se eleve de 20 centavos a 50 centavos. Quisiera conocer su opinión porque esto está generando ya un problema obviamente de carácter nacional. Bueno, creo que hay una situación donde una gremial de las varias que existen en el sector del transporte colectivo de pasajeros expresa ese descontento. Creo que en este país hay una libertad de expresión y una libertad de movilización y sin duda que tienen derecho a hacerlo como ciudadanos que son, como empresarios que son. Lamentablemente están afectando de una forma injusta e indebida el desarrollo de otras actividades de orden productivo y el desplazamiento de los ciudadanos. Yo he escuchado a distintos voceros del gobierno expresar el interés de conversar, de buscarle salidas a la problemática del transporte colectivo. Entiendo que incluso hay un gran proyecto de modernización de la flota vehicular que implicaría un endeudamiento del país de alrededor de los 350 millones de dólares con un banco brasileño, etcétera. O sea, hay un enfoque, creo yo, desde el gobierno de buscarle salidas, pero no necesariamente las salidas que esperaríamos o esperarían algunos empresarios del transporte, que son salidas bastante simplistas, elevar 5 centavos, elevar 20 centavos y con eso resolver. Yo creo que el problema del transporte colectivo es más estructural, es más de fondo y no se resuelve con aumentos de tarifas. Hay otra serie de opciones que se pueden tomar en materia de política y definitivamente no creo que sea aumentando el costo de la tarifa. Ya el pueblo salvadoreño tiene una situación difícil en materia de costo de la vida, de canasta básica, y no es el momento para estar hablando de aumentos de tarifas al transporte colectivo de pasajeros. Ahora, pero ¿cómo tienen que hacer los empresarios entonces? Porque es el único sector, como ellos dicen, y en efecto así es, que está regulado, es decir, es el único sector en el que no se les permite un incremento. Ellos hablan, por ejemplo, del sistema eléctrico, de las tarifas eléctricas, hablan de la telefonía y otra cantidad de servicios en los que simplemente se incrementa y no hay ningún problema. En este caso, ¿cómo se debe hacer? Porque además el subsidio se les redujo. Entonces algunos dicen, bueno, si no nos incrementan entonces en el costo de la tarifa del pasaje, por lo menos que se incremente entonces en el subsidio. Bueno, primer punto, no es cierto que ellos sean el único sector regulado. Hay otros sectores de servicios públicos que están regulados y fuertemente. No ese es el tema de esta entrevista, pero me parece que ahí ellos no están diciendo la verdad completa. Por otro lado, sí hay otros recursos y otras posibilidades de apoyo.
El subsidio es un recurso importante. Ese subsidio sale de todos nosotros, William. Todos los que pagamos algún tipo de impuesto, ya sea IVA, ya sea renta, ya sea cualquier otro tipo de gravamen, estamos financiando a los empresarios del transporte. Pero enfocarse en el aumento de tarifas me parece que es simplista, es posiblemente la salida más fácil, pero es la que más afectaría al usuario. Y nosotros creemos de que hay opciones que todavía se pueden utilizar. Por ejemplo, hemos hablado de la renovación de flota, que aumentaría la eficiencia, la caja única, que sería un gran instrumento para elevar la rentabilidad del servicio, el ordenamiento del mismo servicio. Ahora tú ves que tenemos, qué sé, 10.000, 12.000 unidades de transporte, cuando hay estudios profesionales de gran seriedad que indican que este país no necesita más de 5.000. O sea, estamos hablando que hay una oferta, una sobreoferta, una oferta duplicada respecto a la demanda. Entonces, hay otras medidas de racionalidad y no simplemente aumentarle la tarifa. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Está con nosotros en nuestros estudios Sigfrido Reyes, vicepresidente de la Asamblea Legislativa y diputado del partido en el gobierno FMLN. Diputado, otro tema puntual, y es, hemos presenciado las imágenes que aparecieron este día justamente, que se conocen desde ayer, de los disturbios que se han generado en una maquila ubicada acá en San Marcos. Ha habido una huelga, entiendo que el Ministerio de Trabajo intervino, o los tribunales intervinieron, declararon la huelga ilegal y bueno, se intentó restablecer las operaciones, pero ayer se enfrentaron trabajadores que están a favor de la apertura de las instalaciones y los que están en el proceso de huelga. Llegó, y usted podrá ver esas imágenes, me imagino en otro momento, pero llegó algunos efectivos del ejército apuntando con sus fusiles a los trabajadores. Fue una situación bastante tensa, hasta más tarde apareció un contingente de la UMO. En concreto es una situación bastante conflictiva la que se está generando y me gustaría saber un poco cuál es la perspectiva del FMLN, cómo se deberían de abordar estos temas o estos problemas, diputado. Sí, no conozco el detalle de la información, me estoy enterando a través de tus explicaciones. Dos puntos, el tema de la huelga en sí, que me parece que si ya hay un proceso en los tribunales y hay sentencias judiciales, pues esto se tiene que acatar. Nosotros siempre hemos abogado porque en este país haya un Estado de Derecho, que prevalezca la ley, que se respeten los fallos judiciales, nos gusten o no nos gusten. Y tú ves en los últimos tiempos ejemplos más que elocuentes al respecto, no necesariamente en el orden laboral, sino en el orden constitucional, pero igual aplica a los casos laborales. Y si hay resoluciones judiciales se tienen que acatar por los que estén de acuerdo y por los que no estén de acuerdo. Y buscar un proceso de diálogo que permita atender sin llegar a la paralización de actividades. Dicho eso, creo también que el otro aspecto que tú mencionas, el uso del ejército en labores de, digamos, de orden público y para restablecer el orden en un centro de trabajo, pues me parece que pudiera ser algo desajustado
Justamente por eso el ejército interviene en asuntos de orden público de manera excepcional, cuando ya las capacidades de la PNC se han agotado. No sé si en ese caso las capacidades de la PNC se habrían agotado. Sí, lo que sí está claro, diputado, es que el ejército llegó, los soldados aparecieron antes que apareciera la unidad de antimotines, la unidad de mantenimiento del orden. Y creo que sería desafortunado que eso se convierta en una práctica, porque el ejército y el entrenamiento que tienen los soldados no es para manejar situaciones como las que tú has descrito. Hay otras unidades de la PNC que tienen la preparación, que tienen el entrenamiento para enfrentar situaciones donde hay disturbios, donde hay enfrentamiento de grupos con grupos, etc. Así que yo haría votos porque esto sea una situación realmente fortuita y que no se repita. Para eso tenemos una Policía Nacional Civil y el Ejército está cooperando, pero lo hace en la medida de que su entrenamiento y sus capacidades, y no veo yo por qué tenga que intervenir en un asunto de un enfrentamiento o de una disputa entre dos grupos de trabajadores. Me parece que ahí eso no debería constituirse en una práctica porque sí estaría sentando un precedente negativo para el país. Hay otro plano que me interesa que usted nos analice o nos dé su opinión, diputado, y tiene que ver justamente con la constancia o la regularidad con la que están surgiendo algunas protestas en algunos centros laborales. En este caso concreto en Amaquila, hoy tenemos los transportistas. ¿Qué es lo que está pasando desde su punto de vista? O sea, ¿qué está ocurriendo? Porque, digamos, esto era bastante tradicional en los gobiernos anteriores, ¿no? Pero ahora se está dando esta situación. ¿Qué es lo que pasa? No se están abordando como se deben los problemas, y el otro es cuál es el efecto o el mensaje que esto manda para el tema de las inversiones en el país. Sí. Mira, ese puede ser un enfoque. El otro enfoque es de que finalmente la gente se siente en libertad de protestar. La gente ahora puede acudir al Ministerio de Trabajo y pedir la legalización de su sindicato, y eso pues le da una serie de derechos que establece el Código Laboral. De hecho, recientemente tú sabes que hasta en la misma asamblea se ha creado un sindicato de trabajadores. Algo impensable hace algún tiempo. O sea, estamos viviendo un momento nuevo dentro de nuestro proceso político de democratización, y por ello hay ahora más opciones para que los trabajadores puedan expresarse. Todo es que se mantenga dentro de los parámetros que la ley establece, y me parece que hay acciones como las que tú señalabas de los señores empresarios de buses, donde el hacer uso de su derecho termina también lesionando derechos de otros, y eso sí nos parece que es reprobable. Pero yo no veo un panorama generalizado de protestas o de descontentos. Yo lo veo como parte de un proceso normal, donde lo que antes no se podía, porque había una represión judicial, había una represión policial, había una represión legal de todo tipo, hoy ya no está sucediendo. Y eso pues le da a los sindicalistas, a los trabajadores en general, o a sectores que tienen algún tipo de problema, la posibilidad de expresarse sin el temor aquel de que van a ser reprimidos de manera grosera, de manera brutal. Bueno, hacemos otra pequeña pausa, volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Diputado, me comentaba hace un momento que la sesión plenaria el día de ayer ha terminado en altas horas de la noche, ¿no?
Y hay un punto bastante neurálgico que, bueno, lo veníamos conversando al inicio de la entrevista, antes de entrar al aire, y es sobre unas declaraciones que algunos diputados han considerado desafortunadas de parte de Carlos Acevedo, el presidente del Banco Central de Reserva. Justamente declaraciones que dio acá a este medio de comunicación el presidente del BCR, y que hacía señalamientos de que los diputados, decía, parafraseando la idea, aprobaban muchas cosas más bien si eran de su interés, pero no de los intereses de otros sectores. Y había una crítica muy directa de parte de don Carlos Acevedo hacia ustedes. Entonces, ¿ayer decidieron finalmente que debe ser interpelado el presidente del Banco Central? Sí, se decidió por parte de la mayoría del Pleno. Y yo pienso sobre este particular, William, que el señor Carlos Acevedo ha dado declaraciones realmente lamentables, penosas, impropias de un funcionario del nivel en que él está. Yo he conocido al señor Acevedo a través de sus planteamientos en materia económica, generalmente suelen ser planteamientos acertados, y estoy francamente sorprendido de esas declaraciones en torno al papel de los diputados y diputadas, porque me parece que él está ofendiendo a un cuerpo legislativo, a 84 diputados y diputadas, y a los suplentes, por supuesto. Nos parece que él por lo menos tiene que pedir una disculpa pública, porque ha generado una ofensa, un agravio, y aunque nosotros no acompañamos el pedido de interpelación. ¿Por qué no lo acompañó el FMLN? Porque nos parece de que esas declaraciones hasta hoy yo las entendería como un desliz y como una declaración tal vez ofuscada por parte del funcionario, porque me parece sumamente extraño, impropio. Yo, de lo que conozco del señor Acevedo, pues he sabido que es una persona serena, una persona tranquila, y de repente sale una declaración totalmente fuera de tono, agresiva contra la Asamblea Legislativa. Podemos pedirle, y creo yo que estamos en nuestro derecho de exigirle, que se retracte públicamente y que presente las disculpas del caso. De todas maneras, hay una votación, lo más probable es que habrá una interpelación y él tendrá que responder a las preguntas que se le plantearán en el Pleno sobre el origen de sus declaraciones, sobre qué base él hace ese tipo de declaraciones. Yo esperaría que esto no llegase a más y que en las próximas horas el señor presidente del Banco Central de Reserva se retracte públicamente y le pida disculpas a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y en general al pueblo salvadoreño, porque me parece una conducta sumamente impropia de un funcionario de esa categoría. Pero en todo caso el procedimiento de interpelación continuaría, aun cuando él pudiera en un momento determinado disculparse o retractarse de esa declaración. Absolutamente, absolutamente que el proceso continuaría. Por supuesto que un pedido de disculpas público creo que haría cambiar el sentir de los diputados que han impulsado la interpelación, y podría llegarse a un punto donde se desestime el pedido. Pero mientras eso no suceda, yo creo que el proceso va a seguir. Diputado, pero si hubiera sido en este caso, y esto es hipotético, desde luego, un funcionario del Partido Arena, ¿lo vería de esa misma forma el FMLN, como lo están viendo ahora, esas declaraciones del doctor Acevedo? Mira, esa es una situación hipotética, como tú dices, ¿no? Han habido en los últimos días incluso expresiones de algunos diputados de la derecha denigrando a su propia casa legislativa. Y no se ha procedido con igual dureza. Entonces, nos parece de que tenemos que actuar de una manera equitativa. Ciertamente son declaraciones muy, pero muy desafortunadas, muy, pero muy impropias de un funcionario y además sumamente ofensivas. Y aquí nos volvemos a un punto que, por cierto, William, en estos días es de mucha discusión. ¿Cómo se tienen que penar socialmente este tipo de ofensas al honor? Perfecto. Hagamos una pausa. Debo ir al corte comercial. Cuando volvamos seguimos con el punto. Ya volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, sobre el punto que estamos hablando de esas declaraciones que usted califica de desafortunadas de parte del presidente del Banco Central de Reserva hacia la Asamblea Legislativa, diputado Reyes, hay dos puntos. Uno que usted abordaba y que me gustaría entonces que nos explicara bien eso, cómo lo ve, alrededor del 191 y la difamación. Y el otro es sobre el fondo de las declaraciones que él ha dado, porque él ha hecho críticas muy directas, muy punzantes hacia el papel que están desarrollando ustedes como diputados. Es decir, ¿hay algo de cierto en lo que él ha señalado, sobre el fondo de lo que él ha señalado? No, no tiene nada de cierto, porque él está acusando a la Asamblea, entiendo, de no aprobar una ley, que a juicio de él tiene que ser aprobada y tiene que ser aprobada en los términos que él quiere. Pero la Asamblea no puede estar sujeta a los caprichos de un funcionario. La Asamblea tiene su propio juicio sobre las cosas. Y para eso tenemos esos debates, y para eso hay ese trabajo de comisiones y esas investigaciones, y se hacen estudios de derecho comparado, y vemos el interés del país. Un funcionario no le puede venir a dictar a la Asamblea cómo quiere su ley, y mucho menos qué papel tiene que jugar él dentro de esa ley, y qué poder quiere dentro de esa ley. ¿El respeto a la autonomía, entonces, usted cree que se vulneró con estas declaraciones? Absolutamente, y por eso me parece que son declaraciones sumamente impropias, censurables desde todo punto de vista. Yo creo que un ciudadano está en la libertad completa de opinar, pero no llegar a ese tipo de acusaciones, a mi juicio, bastante injuriosas que realizó este funcionario, porque va más allá de una discusión sobre el fondo de una ley, sino que plantea acusaciones bastante temerarias, que a mi juicio las tendría que probar en una interpelación, o creo que tendría que pedir las disculpas del caso. Yo apelaría a la sensatez de este funcionario, que hemos conocido, como repito, en una postura bastante sobria y equilibrada en los temas económicos en general, ¿verdad? Y ahora estamos realmente sorprendidos. Ahora, pero usted hacía referencia también en el segmento anterior sobre el tema del 191. Justamente, ¿Usted cree que él ha caído en el delito, posible delito de difamación? Posiblemente sí, porque él hace ahí algún tipo de aseveraciones que pueden rayar en delito. Y esto nos lleva a ese tema que ahora ha estado tan en boga en los últimos meses, William, de cómo una persona, un ciudadano, haciendo uso de su libertad de expresión, que la tiene y se le debe preservar, puede dañar el honor y la imagen de terceros. Y eso la Constitución también lo contempla. Y dice que eso se tiene que sancionar, y sancionar penalmente. Por eso este debate que se ha armado en torno a la sentencia de la Sala de la Constitucional tiene una serie de aristas. ¿Qué sucedería, William, si en vez de ser el señor presidente del Banco Central de Reserva quien hubiese afirmado lo que afirmó el funcionario en mención, hubiera sido un editorialista de un periódico, o un reportero de una radio, o un presentador de un noticiero televisado? ¿Tendría él un tratamiento distinto al haber hecho acusaciones que podrían rayar en delito? Ahí es donde estamos de nuevo
en el tema de que los ciudadanos tenemos que ser iguales ante la ley. Vaya, pero esto es interesante porque algunos asumían que esta controversia sobre el 191 únicamente iba a afectar a periodistas, editores, a propietarios de medios. Esto al final de cuentas es una cuestión de aplicación para todo el mundo. Eso es lo que para sindicatos. Eso es lo que la Sala de lo Constitucional ha resuelto, de que no puede haber una élite, en este caso periodística, que por su función profesional dentro de la sociedad esté exenta de responsabilidades ante el resto de la sociedad. O todos en el suelo, todos en la cama. Sin perjudicar un principio básico de nuestro sistema constitucional, que es la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión mía o de un tercero termina cuando comienzan los derechos de otro a tener resguardado su honor y su imagen. Eso es lo que estamos buscando, que tiene que haber un equilibrio. Son derechos que están en el mismo plano. Nadie puede argumentar que su derecho es superior al de otros. Y me parece que es parte de un proceso donde tenemos que legislar, en este caso la Asamblea, pero también los actores sociales y políticos comportarse de una manera ecuánime y responsable para que en el ejercicio de nuestros derechos no vulneremos derechos de terceros. Bueno, perfecto. Hacemos una pausa y regresamos entonces para hablar un poco sobre las declaraciones que ha dado Mari Carmen Aponte, la embajadora de Estados Unidos en nuestro país. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, la embajadora de Estados Unidos en el país, Mari Carmen Aponte, se ha reunido con los empresarios cifrido agrupados en la Cámara Americana de Comercio, AmCham. Les ha pedido al gobierno trabajar de manera conjunta con el sector privado y les ha dicho, entre comillas, para que El Salvador avance, el sector privado y el gobierno deben continuar trabajando conjuntamente para remover barreras que obstaculizan la competitividad y buscar maneras de incrementar incentivos razonables. Obviamente ustedes como FMLN también están en el gobierno, con Mauricio Funes. Quisiera saber cómo les ha llegado este llamado que ha hecho la embajadora de Estados Unidos. ¿Cómo lo han recibido? Yo comparto punto a punto las declaraciones de la embajadora Aponte. Un país, en el marco del sistema económico que tenemos, necesita que haya una concertación de esfuerzos del gobierno, del sector público y del sector privado. No puede ser de otra manera. El FMLN ha abogado y sigue abogando para que las relaciones con el sector empresarial sean relaciones constructivas, que tengamos un sector empresarial fuerte, pujante, dinámico, emprendedor realmente, que le apueste al país y que además juegue un papel, en el caso de los sectores gremiales, representativo de todo el empresariado y que no se alinee con determinadas líneas partidistas, porque eso desnaturaliza el rol gremial. Y creo que estamos haciendo esfuerzos, no todos son públicos, William, pero te puedo decir que tenemos un diálogo muy intenso y muy respetuoso con el sector privado en sus múltiples expresiones. Algunas son expresiones gremiales, otras son expresiones de líderes gremiales, líderes empresariales importantísimos en este país, que nosotros vemos que ahí hay una madurez. Se entiende el momento político del país, se quiere invertir en el país. Te puedo poner un ejemplo. Hace 10 días más o menos yo asistí a la
inauguración de la expansión de un proyecto inmobiliario comercial en Soyapango, Plaza Mundo 2, una inversión de decenas de millones de dólares, y allí podemos ver nosotros que hay grupos empresariales que sí le están apostando al país, que sí confían en el país, que sí tienen claro que las reglas del juego se están respetando y se van a respetar. Pero entonces, ¿que hay otros sectores que no? Hay otros sectores que tú los oyes con un discurso inflamatorio, un discurso confrontativo, un discurso partidario, que nada abona a construir este clima. Por eso yo creo que el llamado que hace la embajadora Ponte eso es muy oportuno, es una reflexión importante que ella hace, porque al final de cuentas este es un asunto que tenemos que dirimir entre salvadoreños, y yo tomo su reflexión de una manera muy positiva. Pero entonces, perdón, Sigfrido, el FMLN, desde el punto de vista suyo, ¿está haciendo su parte, está haciendo lo que le corresponde? Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, William. Creemos que el sector privado tiene un rol fundamental en este país. Tiene que invertir, tiene que ser responsablemente más comprometido con las necesidades sociales del país, con el marco ambiental, con el marco laboral, con el marco tributario. Pero este país tiene grandes oportunidades para invertir. Si un empresario salvadoreño está pensando ir a invertir su dinero en Panamá, en Dominicana, en México, en Colombia, teniendo oportunidades acá, yo le invitaría a que se quede en el país. Que aquí se está jugando con reglas claras, que no se está afectando y ni se pretende afectar intereses empresariales legítimos. Por supuesto que hay que darse cuenta de que ya el gobierno y mucho menos el Estado no son patrimonio de nadie, mucho menos de algún reducido grupo de la sociedad, que el gobierno y el Estado están en función de todos, incluyendo los empresarios. Yo creo que en ese marco vamos a ir construyendo una relación con el sector empresarial no solamente respetuosa, sino también muy productiva y beneficiosa para el país. Generación de empleo, generación de impuestos, generación de oportunidades. A mí me preocupa de que hay una situación que ayer se discutía en un informe que presentaba FUSAES en conjunto con la NEP, de que El Salvador ha caído en el índice de competitividad global. Exacto, esas son las cosas sobre las que tenemos que trabajar. Pero exacto, porque ese es el informe del Foro Económico Mundial, que fue comentado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, y es que dice que El Salvador cayó del puesto 48 al 82 en el ranking de competitividad. Entonces, ¿cómo se explica esto? O sea, claro, imagínate. Ustedes tienen ya 16 meses en el gobierno. Pero el 48 era en el 2003. Y del 2003 al 2009 ya sabemos quién gobernó y cómo se gobernó. O sea, esa no es una caída que se dio en 15 meses, William. Esa es una tendencia lamentable que El Salvador está viviendo y que necesitamos revertir. Pero más que echarnos las culpas de quién fue el que originó todo eso, yo creo que es el momento de detenernos, recapacitar y revertir esa tendencia. ¿Cómo lo vamos a revertir? Bueno, yo estuve presente también hace algunos días en un congreso de la Asociación Salvadoreña de Industriales, y yo escuché al presidente de la ACE, don Javier Simán, delinear una propuesta de política industrial que yo comparto plenamente para que recuperemos esa competitividad. ¿De qué se habló ahí? Se habló de políticas educativas para formar un recurso humano educado y adaptado a las nuevas tecnologías. Se habló de nuevas políticas de financiamiento en la industria. Se habló de investigación y desarrollo de tecnologías. Se habló de un régimen comercial que incentive las exportaciones. De todo eso es que necesitamos hablar. O sea, dejar ya esa confrontación que suena a confrontación partidaria, que a veces tú la ves reflejada en ciertas declaraciones o en ciertos pronunciamientos, y ponernos a trabajar sobre las cosas de verdad, para que esa tendencia se revierta y que haya el mejor ambiente de negocios en el país, el mejor ambiente para la inversión. Ese es el compromiso del FMLN. Y yo estoy viendo que hay un sector empresarial creciente que lo está entendiendo. Hay siempre uno que otro que más bien parecería que anda buscando ser candidato de algún partido político,
que de repente sale con declaraciones inflamatorias y confrontativas. Pero nosotros estamos dejando eso... ¿La ANEP lo está entendiendo? Algunos sí, no todos, pero algunos sí, y creo que cada vez van a ser más. Bueno, hacemos otra pequeña pausa, volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza que ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Bueno, diputado Reyes, entre otras cosas, usted también ha hecho referencia que algunos empresarios están atrincherados. Ese es el calificativo que ha usado a propósito de lo que venimos hablando en el segmento anterior. Pregunto, ¿pero no se podría pensar también de igual manera de algunos funcionarios, más bien de algunos dirigentes en el FMLN, de que se piense que estén atrincherados en el socialismo siglo XXI, atrincherados alrededor de Cuba, etcétera? No, mira, yo veo que en el FMLN hay una evolución del pensamiento respecto al sector empresarial y hay una actitud de apertura, una búsqueda de entendimientos a través del diálogo y se está dando un diálogo, William, más allá de lo que a veces puede aparecer en los medios, buscando justamente esos puentes de entendimiento. No tiene el FMLN, y esto creo que es importante subrayarlo, como referente ideológico ningún proyecto extranjero. Nosotros construimos un proyecto propio, lo cual no quiere decir que no tengamos una postura frente a otro tipo de proyectos interesantes que se están dando, sobre todo en América del Sur o en la misma Cuba. Dicho sea de paso, en este país hay una evolución, fíjate, bien positiva que se está dando respecto al tema de Cuba. Ya viste la reciente visita del presidente de la República, una visita de Estado, acompañado por empresarios, acompañado por casi todos los sectores políticos. Anoche, al filo de la medianoche, se dio un hecho interesantísimo y yo creo histórico en este país. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una resolución en la que se suma a la demanda de levantar el bloqueo económico contra Cuba. ¿Fue una resolución unánime? No, no fue unánime. El único que no votó fue Arena. Pero me parece que hay una manifestación de voluntad. PDC, PCN, Cambio Democrático, FMLN. Todos excepto Y gana. el Partido Arena. ¿Qué te refleja eso? De que en la misma derecha hay un sector que ha evolucionado y está evolucionando, creo yo, con bastante velocidad. Y donde solo hay un grupo que se viene quedando al margen, rezagado, aislado, que es el grupo de Arena. O sea, El Salvador está avanzando. Así que encuadrar el debate ideológico, político y de proyecto de nación en ese antiguo esquema que Arena nos impuso, de que era o Venezuela o El Salvador, o Chávez o alguien de acá, me parece que eso está desfasado. Creo que hay un nuevo momento y además hay, creo yo, un sector de la derecha que ya empieza a ver las cosas de una manera distinta. No los hace ser menos de derecha, pero sí son sectores que están viendo el futuro del país y su mismo futuro con una visión distinta. Aquellos que decidan quedarse atrincherados, para los cuales el tiempo no evoluciona, pues ahí se van a quedar. Pero sean bueno, entonces, estos en el sector político o sean
unos que otros líderes gremiales, a mi juicio, aislados. Pero entonces, ¿el Partido Arena está desfasado en esto? Absolutamente desfasado. Igual está entonces Estados Unidos, que es el que impulsa el embargo a Cuba. Fíjate que de 189 estados miembros de Naciones Unidas, hace 3 días, la Asamblea General de Naciones Unidas, 187 estados, incluyendo El Salvador, votamos para que ese bloqueo injusto, ese bloqueo inhumano, ese bloqueo que ha generado tanto daño al pueblo de Cuba, sea levantado. Yo no veo una manifestación más evidente, ese clamor tan gigantesco, que lo que sucedió hace 3 días en Naciones Unidas, y que ayer nuestra Asamblea Legislativa, nuestros representantes, también avalamos. Pero ese debe ser un mensaje para Estados Unidos entonces. Mira, no es un mensaje que vaya dirigido contra nadie, eso lo quiero decir y lo subrayaba yo ayer en el Pleno, sino es en favor de que se respete el derecho de los pueblos a su autodeterminación, a su independencia, a su soberanía, y que un país no puede estar tomando medidas de carácter unilateral y extraterritorial para imponerle a otro país qué sistema debe de tener. Ese es un asunto que deben de resolver solamente los ciudadanos de ese país, y en este caso los cubanos. Así que fíjate que el mundo está evolucionando, William. Aquí hay un sector extremista de la derecha que ahí se está quedando en ese su hoyo, en esa trinchera. Yo te puedo decir, mira, desde nuestra perspectiva, qué bueno, pues, porque ahí van a ir quedando marginados. Lo lamentable es que en su actitud quieren detener al país, quieren mantener al país prisionero de debates estériles, de debates totalmente desfasados, y nos privan de la oportunidad porque nos quitan tiempo valioso. El tiempo que a veces discutimos, mira, ayer en la plenaria. Debo hacer una pausa, diputado. Cuando regresemos, te voy a decir, okay. Por favor, ya volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, diputado, lo interrumpí, solo desarrolle rápidamente entonces la idea porque quiero leerle un par de comentarios del Facebook. Sí, te decía de que al tener ese sector extremista de derecha anidado en el Partido Arena y al tener ellos esa beligerancia de mantener al país atado a viejos debates, a enfoques totalmente desfasados, lamentablemente nos impiden como país avanzar más rápido, porque nos quitan tiempo valiosísimo en discusiones bizantinas. Claro, está dentro de su agenda política y puede ser que ellos tengan un propósito y eso sea coherente con su estrategia política, pero a nuestro país lo distrae de lo fundamental, y eso yo realmente creo que es doloroso, porque como país no estamos para perder el tiempo, necesitamos avanzar y hasta correr si es posible. Bueno, 3 comentarios puntuales en el Facebook. Daniel Sifonte dice: señor Sigfrido Reyes, ¿está usted dispuesto a exigir el cumplimiento del protocolo de entendimiento en la Asamblea Legislativa? Tiene que ver con la
discusión que se ha generado sobre la posibilidad o imposibilidad de que usted se convierta en presidente de la Asamblea Legislativa. El FMLN, dice él, tiene todo el derecho de exigir la presidencia de la Asamblea Legislativa, primero por ser la primera fuerza política. Saludos. Luego, otros comentarios alrededor de los temas que hemos conversado. Joel Turcios dice, ¿cómo pueden ustedes tener un acercamiento con la empresa privada cuando la mayoría de militantes del FMLN demonizan, maldicen e insultan constantemente a este sector? Ver los mitines, dice. Me parece bastante hipócrita de algunos dirigentes, ya que si pudiéramos examinar sus vidas personales, no me cabe la menor duda que viven y se benefician del capitalismo y la empresa privada. Es un comentario más extenso, pero no tengo más tiempo para leerlo. Luego, Bárbara Sadewall dice, bueno, Joel dice, estoy de 110% de acuerdo con su opinión. La verdad básica es que cuando hablamos del sector privado, estamos hablando de toda clase de gente con energía, imaginación y coraje. Son la parte de la población que toman el riesgo de invertir sus bienes personales, esfuerzo y tiempo en lanzar una idea de cómo ofrecer un producto o un servicio a la población y sin saber si el resultado puede ser positivo, creando nuevo capital y empleo, o puede ser negativo, perdiendo su inversión. Igual, son comentarios más extensos, pero me limito hasta ahí. Quiero escuchar su opinión, diputado. Primer punto sobre el protocolo. Este no es un asunto entre este servidor y otro dirigente político, en este caso, don Ciro Cruz Cepeda, presidente de la Asamblea. Este es un acuerdo político, es una decisión legislativa de un pleno, votado, refrendado e incluso juramentado. O sea, este no es un asunto que vaya a tener una reversión. Sí he visto algún interés de algún sector del mismo partido Arena, repito, queriendo generar una desestabilización y una ansiedad al respecto, porque al final de cuentas ellos como que pretendieran llevar agua para su molino, generando una situación de incertidumbre en el seno de la Asamblea Legislativa. Bueno, pero el Partido Arena no tiene la llave ni de mayoría simple ni calificada. Por supuesto que no la tiene, pero las posibilidades de generar algún tipo de inquietud, de rumores, las tienen, aunque fuera un diputado. Ahora, pero esto pasaría, digamos, una reversión a ese acuerdo pasaría única y exclusivamente si el partido gana, el PCN, el PDS mismo, se pusieran de acuerdo, ¿no? Por eso digo, el protocolo no es reversible, porque todas las fuerzas políticas, que yo sepa, excepto Arena, estamos empeñadas en que ese acuerdo se tiene que cumplir. Y, insisto, no por un capricho personal de alguien, no para favorecer a alguien, no para dañar a nadie, simplemente porque son acuerdos que se respetan. Y el respeto a los acuerdos, William, es lo que va dándole a las instituciones, y en este caso a las instituciones políticas, a los partidos políticos y a la Asamblea Legislativa, la seriedad y generando la certidumbre que todo el mundo exige. Si no, vamos a estar en el terreno de lo incierto, donde nunca se sabe qué va a pasar. Y eso nos daña en los otros aspectos que hemos estado discutiendo esta mañana, el ambiente de inversión, el ambiente político, el ambiente social. Sobre el otro tema de los empresarios, yo primero decirle a una persona que escribió de que en el FMLN hay miles de empresarios inscritos, medianos, pequeños, que en algún sector del gran empresariado también hay simpatía hacia el FMLN, y que no estamos entonces en el terreno de lo blanco y lo negro, que los empresarios tienen que ser de Arena y los trabajadores tienen que ser del Frente. No, la realidad del país es muy distinta, y nuestro concepto del papel que tiene que jugar el empresariado nacional y el empresariado extranjero que invierte en el país está bastante claro. Tienen que ser agentes de cambio, producir, invertir, generar empleo, generar impuestos, cuidar del medio ambiente, actuar socialmente con mucha responsabilidad, respetar el marco laboral y jugar un papel gremial estrictamente enfocado a intereses gremiales. Creo que todo eso es esencial para que este sector empresarial crezca y que cada vez pueda tener más respeto y un papel más determinante en los asuntos nacionales. No hay una postura a priori, como la sugería alguna persona que veí, de que hay preconceptos, prejuicios que marquen una barrera. Al contrario, lo que hay es un esfuerzo de construir puentes. Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos para hablar sobre la convención del próximo domingo. Ya volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Solo robo en este momento unos segundos, diputado Reyes, porque ayer leímos un comentario de Blanche Rodisset que tenía que ver con una denuncia que ella hacía sobre un tema de un problema que había en Seguro Social de Sacamil, donde no podían utilizar el ascensor y entonces emplazaba a las autoridades. Nos han enviado del Seguro Social una respuesta, dice la respuesta que dan a la señora Blanche Rodisset. La institución lamenta que los pacientes no puedan hacer uso de los ascensores del Policlínico Sacamil, pero como se ha informado públicamente, este proyecto se encuentra en litigio con la constructora, por lo que el IS está imposibilitado de hacer uso de los ascensores y de otros servicios mientras no se dirima el entrampamiento y podamos recibir la obra completamente terminada. Esta administración está trabajando para solucionar este y otros inconvenientes. Bueno, ese era un punto y aparte que ayer leímos esta denuncia. Diputado Reyes, la convención del domingo, ¿es un evento de trámite o realmente habrá resultados, sorpresas? ¿Qué pueden esperar los simpatizantes y la población en general de esa convención? Va a ser un evento de gran importancia dentro de nuestro proceso político interno, porque va a significar la renovación de buena parte de nuestro mecanismo de conducción de nuestro Consejo Nacional. Yo estimo que casi un 40% del Consejo Nacional va a ser renovado. Habrá gente nueva, gente joven, van a haber mujeres en una proporción importante, de al menos una tercera parte en el Consejo, al menos una cuarta parte de jóvenes menores de 31 años. Y por supuesto también habrá un sector o un contingente de cuadros con más experiencia, con más trayectoria en la vida política del partido y del país. Pero yo la trascendencia más allá de eso la veo en que el FMLN con esta convención prácticamente cierra un ciclo y abre una etapa nueva que tiene que ver con proyectos de futuro. Perdón, pero este ciclo lo está cerrando como coordinador general Bernardo González, ¿y será él mismo el que lo va a abrir el otro ciclo? Digo, en la continuidad. Prácticamente no hay otro pretendiente en este momento a la coordinación general del partido. Y como hemos dicho distintos dirigentes del FMLN, tenemos confianza en el papel que ha jugado Bernardo González, en su rol cohesionador y conductor de grandes esfuerzos y de grandes proyectos políticos en los últimos 6 años del FMLN. Los resultados están a la vista y le estamos dando un voto de confianza para que continúe. Esto no quita de que hay gente nueva, gente que está recién asumiendo esas responsabilidades de máxima dirección y abriendo ese ciclo del país. ¿En qué consiste ese ciclo o en qué consiste ese reto nuevo? Bueno, tenemos por delante eventos políticos de gran importancia en materia electoral, 2012, 2014, pero tenemos también el reto de que el FMLN durante este tiempo que queda del actual periodo de gobierno pueda ser más eficaz, pueda tener mejores resultados en la gestión gubernamental. Porque al final de cuentas, las elecciones tienen que servir para elevar la calidad de vida de la gente, no simplemente como un juego de a ver quién gana y quién pierde. Hay un propósito final en todo esto. Y nos parece que del proceso interno que concluirá el domingo, emergerá un partido con más potencial para ayudar a resolver los problemas de la gente. Bueno, hacemos la última pausa comercial, regresamos con el cierre de la entrevista en línea.
La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Diputado Reyes, de cara a 2012-2014, ¿será que tendremos entonces a un FMLN mucho más pragmático? Hay quienes suponen de que para 2014, que es la presidencial, incluso el FMLN no tendría dificultades para poder llevar a un personaje como candidato presidencial externo al partido, como lo hicieron con el caso de Mauricio Funes. ¿Eso es lo que estamos presenciando, un FMLN mucho más pragmático? No, yo no lo enfocaría en términos de pragmatismo, lo enfocaría en términos de realismo, en términos de que el FMLN entiende en qué mundo vivimos y en qué país estamos, y entendemos las demandas de esta sociedad, pero que a la vez somos conscientes de las fortalezas de nuestro partido y de nuestro pensamiento político. Y ese pensamiento político, esa forma de hacer política, está a prueba en estos momentos, porque por primera vez estamos participando en el Ejecutivo, en el gobierno central, y eso nos impone exigencias y retos de demostrarle al país que se pueden hacer las cosas de manera diferente. ¿Y ustedes están claros que si al presidente Mauricio Funes le va mal al FMLN también? Absolutamente, absolutamente, y por eso nuestro respaldo al presidente Funes y a su gobierno. A la vez de que entendemos que como partido político que está siempre enfrentando retos, tenemos que ser diferentes y no ser simples apéndices de un gobierno. Porque si tú ves el pasado reciente, esa forma de hacer política hace que los partidos vayan al fracaso. Así que desde esa perspectiva, nuestro enfoque es que el FMLN tiene las suficientes credenciales y lo está demostrando y lo va a demostrar más todavía para empujar su proyecto político e incluso sus propuestas a la presidencia de la República. El FMLN en ese sentido no tiene ningún complejo de inferioridad. Al contrario, la vida nos ha dado la oportunidad, al haber ganado el Ejecutivo y al tener estas posibilidades desde el ámbito legislativo y municipal, de proyectar un proyecto de cambios. Y del éxito de ese proyecto de cambios, en la medida que la gente va viendo que todas aquellas historias de terror que le contaban no son ciertas y que lo que hay es un partido que le da resultados, pues creemos que en el 2014 estaremos en condiciones de presentar la mejor propuesta posible para el relevo presidencial. Perfecto, se nos agotó el tiempo, diputado. Le agradezco, muy gentil. Gracias, William. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañe el próximo lunes. Estará con nosotros Miguel Peñalba, director de comercialización del Grupo Calvo. Buenos días.